dentro del temario que tenemos propuesto es introducción a la validación de sistemas computarizados CSV, regulaciones y normativas internacionales, FDA, EMA, OMS, PICS, entre varias, el ciclo de vida de la validación, análisis de riesgo y gestión de cambios, que es una de las partes que más cuesta, ¿no es cierto?, aplicar en los sistemas de validación de sistemas computarizados, sobre todo el tema de la gestión de cambios, documentación y registros necesarios, y estrategias de validación y verificación, como también finalmente una sesión de preguntas y respuestas. Siempre digo, no se quede solamente con la teoría, en algún momento esto llévelo a la práctica y como le resulte. Siempre nada sale bien a la primera, entonces si ustedes no han comenzado a validar sus sistemas computarizados, comiencen a hacerlo. Si sienten que es muy complejo, lleven a la práctica lo que estamos viendo y se van a dar cuenta que en la medida que sufren auditorías o revisiones de otras personas, van a ir mejorando día a día la documentación. Así que en ese sentido es un tema interesante, importante, que cada uno de ustedes creo que es valiosísimo que ya lo comencemos a aplicar. Dentro de lo que es la introducción a la validación de los sistemas computarizados como CSV, es muy fundamental que de cuándo nace esto, ¿no? Y tenemos información más o menos que ya por ahí en 1983 la FDA publicó una guía de inspección de sistemas informáticos. Estamos hablando de 1983. 1983 era un año en el cual, por ejemplo, Apple lanzó la Macintosh, la primera Macintosh. Los sistemas operativos eran, por ejemplo, eran BASIC o DOS. Las computadoras, me acuerdo cuánto tenían, Paula, por ahí está en mercado incipiente, ¿no? Que eran... No, y los equipos, yo me acuerdo que los discos duros eran de 500 megas y eso que era una super máquina y eran los discos duros así grandotes y eran las cajas grandísimas tenían una secuencia de encendido, tenían muchas cositas, eran muy entretenidas esas máquinas. Me gustaría haber conservado alguna de esa época. Claro, entonces es súper importante que reflexionemos el año, ¿no? Y ya la FDA en ese momento estaba evidenciando ciertos problemas que habían en la industria. Y ya las máquinas las veía como procesos ciegos. Digo procesos ciegos, ¿no? Porque uno ingresaba una receta, imagínense, en el año 83 se ingresaba una receta a un PLC, ¿no es cierto? A un sistema computarizado eh, muy básico, muy rudimentario, y salía un producto. Entonces era como una transformación a través de una máquina que tenía un software, que podríamos decir en esa época, y que realizaba cierto grado de transformación. Y ya la FDA en ese entonces dijo, pucha, aquí hay un tema interesante, hay un riesgo también, y creo que sacó su primera guía para la inspección de estos sistemas informáticos, ¿no? Y procesamiento farmacéutico. Ahí se conoció como el famoso Blue Book de la FDA de 1983. Bien. ¿Qué es la validación de un sistema informático? Porque yo podría leer esta definición que hace la FDA, dice confirmación mediante examen y provisión de evidencia objetiva. O sea, examen es hacer pruebas y provisión de evidencia objetiva significa que debo tener los resultados, evidencias gráficas, registros o cualquier elemento que justifique la realización de ese examen. Que las especificaciones del software se ajustan a las necesidades del usuario. Y ahí entramos un poco que las necesidades o que las especificaciones del software se ajusten a las necesidades del usuario. Interesante, ¿no? Porque ahí ya empieza un poco lo que es la validación de un sistema computarizado y los usos previstos. Y que estos requisitos particulares implementados a través del software puedan cumplirse de manera consistente. Y ahí es uno de los grandes problemas que se tiene en la industria. El primer gran problema es la resistencia al cambio. Cuando implementamos un software y los colaboradores van ingresando a trabajar a la empresa, cuando el software ya está implementado, obviamente no tienen nada que reclamar. Entonces van haciendo lo que dice el software que hace. Ya lo capacitan, le hacen la introducción, le hacen la inducción, lo capacitan en su puesto de trabajo y el funcionario o el operador
simplemente tiene que aprender a hacer lo que le enseñan ahí. Y no hay un cuestionamiento de nada. El drama que comienza es cuando nosotros comenzamos a implementar un software nuevo, un software, un ERP, un WMS para gestión de bodegas, un sistema SCADA para los monitoreos ambientales, un sistema LIMS, ¿no es cierto?, para el laboratorio, y nos comenzamos a dar cuenta que compramos un software de paquete. Cuando hablamos de paquete, son paquetes estándar, en el cual nos dicen, no, usted lo tiene que parametrizar de acuerdo a sus necesidades, y ahí ya comienza el problema. Ahí nacen los primeros problemas, porque se genera un buen requerimiento de usuario, se generan implementaciones que no son funcionales a la realidad, que las transacciones no están siendo objetivas con respecto a los principios de la GMP, entre otros elementos, porque las personas no establecen una buena parametrización del software a través de ¿qué? De los usos previstos y los requisitos que se deben cumplir particularmente en manera consistente, empezar a usarlo. Entonces siguen utilizando bolígrafo y papel. Y muchos laboratorios tienen un software implementado, ¿cierto? Que no le están haciendo el uso adecuado. Entonces, no sé, manejan un gran ERP, un software espectacular, y luego llega la orden de dispensado y la reciben en un Excel, ¿no es cierto?, en el correo electrónico, y de ahí comenzamos con un Excel propio o el formato Form 100-1-2, en el cual registramos las materias primas para dispensar y comenzamos ya el proceso de bolígrafo y papel. Entonces, ¿para qué tenemos un software? ¿Para qué lo validamos? Si después empezamos, no lo aplicamos, no somos consistentes en el uso, ¿cierto? Y la FDA, ¿qué es lo que está diciendo? Tiene que cumplirse de manera consistente. Pau, te cedo la palabra. Gracias, sí, eso es cierto, Raúl, lo que tú acabas de mencionar con respecto a la implementación o el uso adecuado que se le dan a nuestro software. Muchas veces, como que ni compran un supercarro, un Ferrari y lo utilizan para ir para el pan ahí a la esquina de la casa. Entonces, como que no utilizan o no, no, sí, no se utiliza adecuadamente todas las bondades, todas las herramientas que estos software nos puedan presentar o nos puedan dar. Entonces, es muy importante cuando vayan a hacer este tipo de compras en las compañías, gestionarlo o por lo menos analizarlo desde diferentes áreas de la empresa, por ejemplo, el área de TI, que es el que da pues como ese soporte técnico y esa información técnica con respecto al sistema, lo que se necesita, que el software, que el servidor, que todo este tipo de requisitos mínimos para poder establecer o implementar bien el sistema, los requerimientos funcionales. Entonces ahí ya se reúnen con el área que va a ser la dueña del sistema, si es de producción, si es de calidad, para que dé exactamente todos los requerimientos que ese sistema, que ustedes necesitan o que buscan en ese sistema. Entonces ahí es muy importante hacer como implementar ese comité de validaciones para tomar este tipo de decisiones y comprar el software que se acomode a las necesidades básicas de la empresa. Exactamente. Así que en ese sentido, por ejemplo, esta guía, la ISPEGAM 5, que es la más utilizada a nivel internacional, ¿qué significa o cuál es su definición? ¿No es cierto? Está hablando de buenas prácticas de manufactura automatizada, CAM. Buenas prácticas, ¿no es cierto?, de manufactura automatizadas, y la versión de la guía que estamos en la 5, revisión 2. Así que actualmente ya está en la versión de la guía 5, pero en la revisión número 2. Entonces, en ese sentido, esta es la norma o la guía que más se utiliza en la validación de sistemas computarizados. Y entonces, ¿por qué validamos? Y es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué validamos sistemas computarizados? CSV es Computer System Validation, es que está en inglés, y es más conocido este acrónimo a nivel mundial que BSC, ¿no? Que sería VSC, que sería validación de sistemas computarizados
en español, ¿no es cierto? Entonces, CSV es un proceso de prueba y control para confirmar que un sistema informático está funcionando según lo diseñado y lo previsto. Bien, o sea, y acá es una de las grandes confusiones que tienen las empresas cuando compran un software, sobre todo el área de TI, que a veces se involucra más tarde, pero se involucra, ¿no? Pero al principio empieza a cuestionar, dice, oye, si estamos comprando un SAP, es de clase mundial. ¿Y por qué lo tenemos que validar si está muy recontra validado a nivel mundial? ¿Por qué lo tenemos que validar? Entonces el director general, el CEO de la compañía, comienza a escuchar al área TI y a veces le trunca al área de aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto?, los procesos de validación de sistemas computarizados, que es un costo que no podemos asumir, pero ¿por qué se validan los software? Porque muchas transacciones, movimientos, ¿no es cierto?, datos que recopilamos en nuestros procesos productivos son realizados a través de un software. Por lo tanto, tenemos que demostrar, como ya tiene impacto en el producto y impacto en el proceso, nosotros tenemos que comenzar a poder validarlo, independiente que sea de clase mundial, porque nadie discute que un SAP, por ejemplo, es de clase mundial. Pero el SAP que compramos como paquete estándar y que nosotros tenemos que implementar en nuestro laboratorio de acuerdo a nuestros procesos, de acuerdo a nuestras actividades, de acuerdo al número nuestro de funcionarios que desarrollan actividades ahí, es lo que nosotros tenemos que finalmente validar, ¿no? Que ese ajuste de ese software haya quedado de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, ¿no es cierto? Y cumpliendo las buenas prácticas de ingeniería en su implementación. Por eso es que los software deben ser validados y calificados, porque tenemos que demostrar que podríamos decir, los módulos, las transacciones, los accesos que tiene nuestro personal se está realizando de modo seguro. Les pongo un ejemplo. Yo he visto ya, diría en 3, 4 auditorías, que funcionarios de bodega, funcionarios del almacén, tienen la capacidad de cambiarle el estado de almacenamiento de un producto que está en cuarentena, lo pueden pasar a aprobado o rechazado. Y ustedes me dirán, no, pero eso es mentira. No, porque es tanta la cantidad de implementación y procesos que tiene la organización que a veces queda mal parametrizado un elemento y como no se desafió, no se evaluó, hace que el proceso quede un poquito mal parametrizado, mal configurado y obviamente tengamos un problema en esos movimientos. Pero también Ah, tiene otro objetivo la validación de sistemas computarizados, que es el tema de los datos que generamos. Paula, ibas a decir algo. sí, precisamente. Eh, eh, Aquí Alberto Elías pues puso un comentario que es muy cierto, o sea, hay que tener también en cuenta toda la información, toda la data, toda la seguridad que le vamos a prestar a a nuestra información, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va a estar resguardada? ¿Por cuánto tiempo? Y quiénes son los responsables de resguardar esa data. Bien, entonces, hay una bulla por ahí, hay un micrófono abierto. Bien, em, exacto, esa conservación y la trazabilidad de los datos. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta dentro de nuestros requerimientos de usuario también. Exactamente. Bien, entonces continuando con los módulos, vamos a tomar entonces la norma de referencia. Por favor, siéntanse libres de, como así lo hizo Alberto, ¿no es cierto? Y dejó su observación o comentario. También ustedes siéntanse con toda la libertad justamente para aclarar dudas, consultas que se les puedan ir presentando, ¿no? Dentro de lo que son las referencias y guías y normas que se utilizan, acá menciono 4, pero podrían ser un poco más. Principalmente tenemos la guía PICS, ¿no es cierto? Que es a ver, la PICS es como la guía internacional, la Convención Internacional Farmacéutica, en la cual está alineada a EMA. Por lo tanto, el contenido de esta guía versus EMA son exactamente iguales.
Y como FDA, la CFR 21 parte 11, es una guía que complementa esta zona que está acá. Que podríamos decir, por ejemplo, la PICS, es el anexo 11, al igual que Odralex. Si se dan cuenta, hasta en el anexo son similares. Pero la FDA, como hay cosas que PICS o EMA no la definen de manera más detallada, FDA creó el CFR 21 parte 11, que tampoco habla de una validación de sistemas computarizados. La FDA más se enfoca en el tema de los registros electrónicos y las firmas electrónicas, que es un complemento a estas exigencias que tenemos en esta línea. Y luego tenemos el ISPE GAM5, que tiene un enfoque directamente a la validación del sistema computarizado. Entonces, cuando uno establece una estrategia a la validación de sistemas computarizados, es muy interesante porque en esta línea, esta es la que siempre uno va aplicando para la validación, sin dejar de lado que si yo cumplo con el tema de, no sé, la calificación de los servidores, de la infraestructura, el tema de la firma electrónica, de los registros electrónicos, ya estoy cumpliendo estas tres que están aparte. ¿Bien? Eso iba a decirte, Raúl, que definitivamente como que la más completa para aplicar en las validaciones de sistemas computarizados es la ISPE 5, ya que esta cubre como eh, todas las observaciones que pide EMA y que pide la CFR 21 parte 11. Siempre en la CFR 21 parte 11 va muy enfocada a la seguridad del dato y a la seguridad de las contraseñas, del ingreso al sistema como tal. Entonces, que nuestras contraseñas sean más robustas, que pida, no sé, que sea mínimo 8 caracteres, que tenga un timeout, o sea, que si llegan los 3 minutos y que el sistema tú no lo usas, pues que el sistema te saque automáticamente, que si llevo, no sé, más de 2 meses sin ingresar al sistema, se bloquea el perfil y para desbloquearlo tengo que hacer otra, no sé, solicitarle al administrador que me desbloquee. Ese tipo de cosas las ve mucho el CFR 21, pero no habla de validaciones de sistemas computarizados, habla de la seguridad que debe tener este tipo de aplicaciones o de sistemas. En cambio, el ISPE es como un manual, una forma en que nos dice cómo aterrizar la documentación y la información que se debe presentar para la validación del sistema computarizado. Entonces, en el ISPE pueden conseguir esta guía, obviamente no es gratis, tienen que inscribirse a la página del ISPE y solicitarla o comprarla, que tiene un costo. Bien. Exactamente. Entonces, resumiendo, también acá tenemos la guía de la OMS, que es el informe 40 no, el 37, que es el anexo 4 del 2006, y ya también establece la guía suplementaria de validaciones. En el apéndice 5 sale validación de sistemas computarizados. Entonces, la pregunta, ¿cómo aplicamos? Generalmente es así. Siempre vamos tomando la ISPE GAM5 como parte de la validación, más de las otras guías regulatorias también se van tomando aspectos que quizás ISPE las define o no las define de manera muy detallada. Entonces, si cubrimos con ISPE GAM5, estamos cubriendo el resto de las normas o guías que existen. ¿Bien? Pero ISPE tiene una estructura que más adelante vamos a ir viendo cómo funciona. ¿Bien? Bien, entonces ahora entramos un poco a las regulaciones y las normativas que son internacionales y que consideran FDA, EMA o GMP o MS. Primero tenemos la FDA, que es la guía para la industria parte 11, que habla de los registros electrónicos y las firmas electrónicas. Se dan cuenta que tiene ese enfoque. Bien. Como evolución, en enero del 2015 sale la normativa general de buenas prácticas de manufactura y ahí te está diciendo que debes documentar. Documentar la validación de los sistemas computarizados. ¿Qué significa eso? Que yo debo establecer evidencia objetiva, evidencia objetiva de que la validación ha sido desarrollada bajo ciertos parámetros, bajo ciertas guías, bajo ciertas normas.
Después dice, después, independiente que usted tenga automatización mecánica o también tenga una automatización electrónica. Por ejemplo, automatización mecánica es cuando uno tiene un pequeño tablero de control, ¿no es cierto?, digital con su pantalla touch, que podría ser un PLC como parte básica de una máquina de producción. Llámese una máquina de envasadora de líquidos, una llenadora de frascos, una de punzones, ¿no es cierto?, para hacer comprimidos, una tabletera. Cualquier tipo de equipo que ustedes tengan, ya sean de fabricación mecánica o electrónica, puede siempre, ¿no es cierto?, que va a tener un impacto en la producción de los medicamentos, de los productos que se elaboran, tienen que estar justamente, debe establecer procedimientos escritos y aprobados y conservando documentación en el uso de, en su uso, en la calibración, en la mantención y en la inspección. Entonces, independiente que quizá a lo mejor una máquina les puede decir no es calificable porque el software es categoría 3, le podemos hacer pruebas de seguridad. Sí, pero Y la dejé en ahí el carro porque venía para Padilla, conectarme a esto, era las 8. tiene, Y vine a Víctor las 8 y Padilla 6, tiene, entonces no, hola Víctor creo que Padilla, ajá, ya tienes no el me micrófono alcanzaban las abierto y manos. estamos Vean, escuchando tu conversación. 9 creo. Listo, ahí gracias Víctor. Entonces, en ese sentido, es súper importante que tengan en cuenta que igual hay que tener documentación, calibración, mantención e inspección que evidencien que uno evalúe ese equipo. Paula, tú eres bastante, sabes de cuando los software no son validables categoría 4 o 5, tú le haces el protocolo de seguridad, ¿no? Cuéntanos ahí Sí, de eso. exacto. Hay equipos que están muy viejitos dentro de la compañía, ¿cierto? Pero hay que tenerles algún tipo de validación porque no lo exige el ente regulador. En las GAM 5 nos hacen como una clasificación de los tipos de software que existen dentro de nuestra empresa. Entonces están los categoría 3, 4 y 5. 4 y 5 sí son validables. La 3 depende de muchas cosas. Em, la 3 son este tipo de sistemas que solamente están conformados por un PLC, que de pronto no tienen todas las herramientas para poder controlar eh, el sistema, su ingreso o sus datos. Entonces allí es donde entra como una especie de calificación de seguridades, donde se verifica exactamente qué pasa si el sistema no tiene la opción, entonces cómo lo vamos a controlar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene que tener, por ejemplo, la norma pide que tiene que tener varios niveles de accesos, perfiles de seguridad. Entonces está el administrador, el de mantenimientos y el operario. Listo, mínimo esos tres. Bien, pero no existen sino un solo usuario y con ese usuario entran todos, o sea, se comparten la contraseña. Entonces, ¿cómo vas tú a controlar para garantizar que la información o el uso del sistema pueda tener como una información atribuible, que es saber quién lo usó en ese momento? Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? Listo, no, generemos una bitácora y en la bitácora vamos a ir controlando el uso del sistema y ahí ya vamos a saber cuándo vamos a tener que una hacer una trazabilidad, hacer una investigación, pues ya en la bitácora es donde vamos a tener esta información. Em, este tipo de pruebas, si no las quieren hacer aparte, con un protocolo aparte, se debe hacer en conjunto con la calificación del equipo. Bien, entonces si la calificación del equipo com- eh, está complementado con todas las pruebas de seguridad, no hay necesidad de generar una calificación de seguridades aparte. Entonces es muy bueno que dentro de la calificación tengan en cuenta pues em, todas estas opciones que ese sistema viejito tiene disponible. Bien, ahí más o menos para que vayamos incursionando pues en este tema de validaciones de sistemas computarizados. Entonces, acá, Pau, dejamos como un tema que igual
porque dice, en todo caso de automatización mecánica y electrónica, entonces ya estamos hablando de automatización. No Sí. estamos hablando, o sea, de manera implícita, una automatización puede ser un software, ¿no? Un PLC, que es lo más básico desde el punto de vista de un lenguaje informático, ¿no? Y Exacto, podrá, exacto, entonces podría aplicarse cualquiera de las fases de obtención de un medicamento siempre y cuando se utilicen de acuerdo a los procedimientos que estén escritos y aprobados y se conserve documentación, calibración, mantención. Entonces un software viejito, exacto. podemos decir que sería un categoría 3 En categoría 3. Y ahí hacemos un protocolo de seguridad, ¿no? Entonces, protocolo de seguridad. Me parece genial. Bien. Y ahí tomen nota. Entonces, listo. Otro aspecto que pide la FDA, la CFR 21, parte 11, es que los sistemas informáticos, solo el personal autorizado tendrá acceso. ¿Qué significa eso cuando el personal autorizado tiene acceso? Este es el famoso procedimiento de alta y baja de usuario, que yo diría que siempre está desfasado, ¿no? No, y que tiene que estar ligado al ¿cómo se llama? Al job description, según la responsabilidad del empleado frente al sistema. Tiene que tener también coherencia con, con el ingreso y con las actividades que hace también sobre el software. Entonces ahí está, alta y baja de usuarios y la descripción del cargo o el job description que hablan también en las compañías. La Exactamente, responsabilidad. Entonces, en ese sentido, es súper importante que acá el personal autorizado tendrá acceso. Entonces, hablamos de un procedimiento de alta y baja de usuarios, que es lo primero que nosotros generamos para que el funcionario pueda tener, ¿no es cierto?, un acceso que sea controlado. No se permite un software libre. ¿Qué significa un software libre? Que tenga libre acceso, podríamos decir. Después estamos hablando de, tiene que tener una job description de sus actividades, de sus funciones y de qué módulos va a ingresar. O sea, le estamos definiendo que está autorizado, pero está autorizado solamente para este y para este ítem. Para estos otros ya no tiene autorización. Entonces, debe existir un control muy, muy eficiente con respecto a las autorizaciones y al tema de qué va a entrar a hacer, ¿no? Y Pau, una pregunta. ¿Qué pasa con las personas cuando se van de la compañía o generan cambios de sus responsabilidades en la compañía? Tienen que, dentro del mismo procedimiento de alta y baja de usuarios, también tiene que haber una forma de modificación, ¿sí? Porque, digamos, el empleado continúa dentro de la empresa, pero ya no está trabajando en la parte de producción, sino que pasa a la parte de planeación, por ejemplo. Es, Entonces, obviamente los permisos tienen que cambiar, el job description, sus responsabilidades tienen que cambiar y frente a esas nuevas responsabilidades tienen que hacer la modificación de su perfil o de los permisos del sistema frente si estamos hablando, por ejemplo, de un ERP de un SAP. En producción tenía ciertos permisos que era el módulo de producción, ya no los va a tener cuando pase al lado de planeación, ¿cierto? O al lado de calidad. Entonces, esas modificaciones hay que solicitarlas frente a recursos humanos y frente al área de TI, deben ser los que son los más idóneos, pues, para encargarse de resguardar o de gestionar los perfiles de seguridad en la empresa. Y cuando se retira definitivamente de la compañía, no se pueden eliminar los perfiles de usuarios, se inhabilitan, no se pueden eliminar porque acuérdense que tenemos que ahorita guardar la trazabilidad de quién hizo qué dentro del sistema, en esas actividades dentro del software. Entonces toca dejarlas desactivadas. Bien, ahí bien, Raúl. perfecto. Entonces, mucho cuidado con este proceso que también lo pide el tema CFR 21 parte 11. Otro aspecto interesante de la CFR 21 parte 11 es que se debe verificar la exactitud de los datos y contar con copias de seguridad a salvo de cualquier alteración. Acá son dos cosas que tienen que hacer y que hacen parte de un protocolo de validación. La exactitud de los datos. O sea, la máquina en sus controladores, en su instrumentación, debe contar con calibraciones o ajustes requeridos, ¿no es cierto?, para dar una buena
buen resultado. Tiene que ser en integridad de datos, al cual estamos hablando de ser preciso. Pero por otro lado, también me está pidiendo copias de seguridad, a salvo de cualquier alteración. Y ahí es lo que vamos a ver un poco más adelante, el tema de lo que toca con un data center. Que el data center puede ser local o puede ser externo, pero también los equipos de producción a lo mejor no están conectados al data center ni a un servidor. Entonces, ¿cómo generamos esas copias de seguridad? Con un disco duro externo, perfecto, lo podemos hacer. Pero ese disco duro, ¿cuáles son las condiciones, las características que debo tener y qué persona lo va a estar realizando para generar estas copias de seguridad de los procesos que realizamos? Entonces, súper importante también en ese contexto que se tengan buenos procedimientos y buenas aplicaciones en este contexto. Pau. Ahí, Raúl, con el data center, bueno, sí, ahorita más adelante creo que vamos a tocar el tema de Alcoa, todo lo que tiene que cumplir o todo las que nos tiene que garantizar nuestros data center. Y importante saber el cómo, ¿cierto? Cómo ellos desde su configuración o su implementación dentro de su infraestructura va a garantizar que nuestra información esté resguardada según las garantías que se requiere. Bien, entonces ahí hay una norma que es la norma TIA, que es la del... Ay, pucha, espérame, ya me acuerdo. Es la del... Siempre me olvida el número. Es la 942, que es la de la que habla de la infraestructura, de cómo se debe diseñar físicamente un data center, qué debe tener, eh, qué extintores, qué aire acondicionado, está todo está descrito lo que debe cumplir mínimo, como mínimo un data center para poder garantizar el correcto funcionamiento de nuestros equipos dentro de estas áreas. Esta normativa es a nivel mundial, es una guía estándar del ANSI, entonces que es como una agrupación de ingenieros precisamente para que desarrolla este tipo de guías estándares para este tipo de áreas, pues. Va muy de la mano también con el ISO 27000, que es la que también cumple toda la parte de data center. Ahora bien, si el data center es tercerizado, eso es otro tema, ¿cierto? Porque yo no tengo data center local, sino que es un data center que yo contraté el servicio con Amazon, con Microsoft. Entonces allí también hay otras formas de pedir ese tipo de garantías, es al menos que estén ellos certificados ISO 27000. Con ISO 27000 me completía. Entonces, si están certificados con la ISO 27, ustedes ya piden ese certificado y ya ustedes pueden tener como la tranquilidad de que sus datos están resguardados adecuadamente y que me va a cumplir con la exigencia que me piden a mí para mis datos, que sean duraderos. Exacto, va súper buena tu observación, Pau. Y la final, el concepto de la doble verificación. Esto, esto ya es exigencia por Alcoa, ¿no? Por integridad de datos, la doble verificación. Significa, ahí hay un ejemplo, cámaras y lectores LED, ¿no es cierto?, instalados en los equipos de empaque, ¿no? Que tienen una doble verificación para que los resultados sean reales, o sea, sean exactos. Pero también en la doble verificación significa que si un analista sube un análisis, él no puede dejar en estado aprobado el análisis, el COA. ¿Quién lo tiene que aprobar? El jefe de control de calidad. Si alguien va a hacer un movimiento de un cambio de estado de materia, ¿no es cierto?, de cuarentena y lo pasa aprobado, tiene que tener una doble verificación. ¿Quién finalmente aprueba eso? Es aseguramiento de la calidad o control de calidad, ¿no? Si es materia prima, generalmente el jefe de control de calidad hace el cambio de estado de cuarentena a aprobado. Pero si es un producto terminado, el cambio de estado del producto cuarentena a liberado o rechazado, lo tiene aseguramiento de la calidad. Entonces, ojo con la doble verificación. Siempre alguien sube, es como las transferencias de dinero en un banco, ¿no? En una compañía.
alguien sube una transacción y otra persona con su token hace la aprobación de esa transacción. Por ejemplo, hay bancos que dicen, el operador A subió una transferencia, pero no la puede aprobar porque el operador B lo tiene que hacer. Si el operador B sube la transferencia, el operador A tiene que aprobar esa transacción. Entonces, hay que ser muy juiciosos en ese contexto. No sé, Pau, ¿tienes algún comentario ahí? Sí, pues por eso estábamos hablando hace un ratito también de las categoría 3, por ejemplo, que a veces, bueno, que tiene que tener un poco más de control porque hay muchos procesos manuales dentro de estos sistemas. Ahí es muy importante tener en cuenta la doble verificación. El mismo ejemplo que puse hace un momento. Si el sistema no me pide o tiene una contraseña que es compartida para todos, ahí hay una voz, no sé quién tiene el micrófono abierto. Bien. Glenda, tienes Glenda, el micrófono. Glenda, tienes el micrófono abierto. Gracias, Glenda. Cuando vayan a hacer este tipo de control por bitácora de ingreso al sistema, tiene que haber otra persona, ya sea el supervisor del área, que verifique y que firme que sí, que evidentemente esa persona sí estuvo trabajando desde tal hora a tal hora en ese equipo. Bien, entonces es importante allí tener ese tipo también de trazabilidad y muchas veces no se tiene en cuenta está en estos sistemas, por ejemplo, la doble verificación. Bien. Bien. Entonces, en ese contexto, eso es más o menos lo que pide la CFR 21 parte 11, ¿no? Por otro lado, en agosto del 2003 ya sale la Normativa General de Buenas Prácticas en Documentación, o sea, las PPDoc. ¿Se acuerdan las que todos se trabajan en esta línea? Bueno, dentro de las buenas prácticas documentales, también hace una declaración de intención de aplicación de la norma. Entonces dice limitar el acceso al sistema a personas autorizadas. O sea, no solamente que el personal autorizado ingrese a un software, sino que también debo limitarle a qué acceso va a estar solamente autorizado. Vamos a aplicar controles a la utilización de sistemas informáticos. Significa controles, que no es llegar y llenar un registro de manera electrónica. Sara, tienes el micrófono abierto. Entonces, poder establecer esta condición. Tercero, utilizar comprobaciones de autorización. ¿Qué quiero decir con esto? Las comprobaciones de autorización es yo subo y alguien aprueba. Así que en ese contexto no puede la persona que sube datos o va, ¿cómo se dice?, subiendo información al software, puede hacer la aprobación, ¿no? Porque esa persona pierde la objetividad con respecto a los datos que se están ingresando. Entonces debe existir alguien Sí. que Es revise por y conflicto de autorice. intereses realmente. Entonces, se supone que si son un equipo que están trabajando, pues tiene que haber alguien que verifique que lo que yo hice está correcto para poder autorizar. Exactamente, Pau. Bien, con relación a lo mismo, entonces, y verificar aquellos equipos que tienen sistemas electrónicos. Y los sistemas electrónicos, aquí, ¿cómo se verifican? A través del inventario de software y hardware, ¿no es cierto? Y además, evaluar el impacto y la criticidad con respecto a las operaciones de buenas prácticas de fabricación, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta que la FDA le da algo muy general, pero en el fondo tiene una trascendencia de lo que está pidiendo, que tiene una estructuración mucho más importante, ¿no? Además, Entonces, aquí, Raúl, es importante tomar en cuenta el inventario de las hojas de Excel también, ya que las hojas de Excel se consideran como sistemas computarizados, sobre todo las que es tienen relevancia, ¿no? MP. exactamente. Entonces, bajo estos contextos, otro aspecto importante de la 21 CFR parte 11 me está diciendo que debo demostrar, y aquí Paula vamos, por eso te digo, vamos ajustando las exigencias generales que hace la CFR,
en la FDA, a través de la guía, y cómo se van estableciendo estos controles en los protocolos de validación, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué creen ustedes que nosotros les pedimos los certificados de capacitación a las empresas que desarrollan, mantienen o utilizan sistemas electrónicos, ¿cierto? Su educación, su formación y la experiencia. Tanto al que implementa el software como también a las personas que operan el software. ¿Por qué? Porque un funcionario que opera el software yo lo debo capacitar y entrenar o si no va a cometer errores, ¿no? Pero esa capacitación no es válido que a todos le hicimos introducción al SAP y todos tuvimos un curso de 4 horas en la cual a todos nos pasaron el curso de introducción al SAP, sino que tiene que ser objetiva esa capacitación al módulo que queda autorizado. O sea, ahí el que user que está implementando un software a través de esa plataforma, a su equipo de área, tiene que capacitarlos justamente en el enfoque del módulo que está aplicando. Ahora, el desarrollador del software o el implementador del software también tiene que tener las competencias para demostrarla a través de su certificado de capacitación. Y es por eso que, Pau, siempre es un tema que demora mucho en las validaciones de software, ¿no, Pau? A veces hasta 6 meses esperando que capaciten a la gente. Sí, es increíble, pero pasa en todas partes. Entonces, no se asusten si dicen, ay, no, qué pena, en mi casa también pasa lo mismo. Sí, no, es un tema, digamos, más común de lo que se supone. Muchas veces están los usuarios que llevan 2 años utilizando el sistema. ¿Quién lo capacitó? El que se fue, el que le heredó el cargo. Eh, listo. ¿Y dónde está el registro de capacitación? No, no hay, no existe. Pues toca sacar. Para la validación, sí o sí, tiene que tener ese documento disponible. Ya, sí, sí, sobre todo esto pasa con, exacto, con los equipos que son como que ya llevan mucho tiempo trabajando en la empresa. Con los equipos nuevos o con los software nuevos no pasa tanto esto porque pues están ya como más enfocados o por lo menos ya saben que, las capacitaciones se tienen que generar, entonces pues ahí se genera, sí, pero esto pasa mucho con los sistemas viejitos. Oye, Pau, mira, acá Amelia Toledo nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cada cuánto sugieren que deben realizarse copias de seguridad para los equipos de producción, por ejemplo? Y eso, me encanta esa pregunta porque va a depender del riesgo, ¿no? Porque siempre pensemos nosotros que si yo tengo una copia de seguridad y yo tengo una semana, o sea, desde el lunes, por ejemplo, desde el lunes 1 al lunes 8 de un mes cualquiera, y si yo digo, voy a hacer una copia de seguridad cada 7 días, estoy por lo menos, ¿cuál va a ser mi nivel de riesgo? Van a hacer que en cualquier día de la semana se pueda producir una pérdida de información, ¿no? Se quemó el computador. O me dio ese día de histeria y se me cayó la computadora o el disco duro se me dañó, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, hagan la evaluación del riesgo de qué tan crítica es la información del equipo y con eso fundamentan la frecuencia del backup. Por eso es que los data centers, como es tan vital la información, porque es la continuidad del negocio y tenemos SAP permanentemente, eso cada cuánto se está actualizando, Pau, cada 1 hora, cada 30 minutos se va haciendo una copia de seguridad, ¿cierto? Permanentemente se van transfiriendo datos y una vez al día, por lo menos en la noche, ya es un backup completo del servidor, ¿no? Listo, ahí estamos. Un placer que te bien. Víctor, cuéntanos, Víctor. Ya, se le disparó el micrófono. Sí, es que todo depende del tipo de sistema. No veo el comentario que leíste Está acá en el a todos. en el a todos. Sí, acá Ok, está. ya. Bueno, es el último. Después dice Alberto Elías. Ah, bueno, tú ibas a hablar, Pau, disculpa. Perdón. Sí, depende también del sistema, ¿no, Raúl? Porque, digamos, hay equipos que solamente se utilizan, por ejemplo, en el área de producción, se utilizan una vez a la semana o una vez cada 15 días, dependiendo de la cantidad de producción que se tenga programado para ese lote, para ese sistema.
Entonces, pues allí cada cuánto se le puede generar backup, cada 15 días, cada mes, depende del uso. Por eso es que es importante generar como ese riesgo, ese análisis de riesgos, como lo indicaban, para poder esto establecer la frecuencia de backup dependiendo de cada sistema. Cada sistema es único. Entonces no podemos decir que todos los días, porque ¿para qué? Pero, por ejemplo, un SAP sí tiene que ser diario. Un LIMS tiene que ser diario. Em, los HPLC, dependiendo del uso que se tenga en el laboratorio, pero equipos de producción, dependiendo del uso que se le tenga también a esos equipos de producción. Entonces, siempre coger el peor caso para determinar esa periodicidad de copias en el sistema, del sistema. Exactamente. Así que el tema de las copias de seguridad, muy buena pregunta. La otra que dice Alberto Elías Espitaleta, dice, es importante a lo que indica la doctora que todos estos cambios se deben considerar en los planes de gestión del riesgo y de esta manera verificar las calificaciones pertinentes para garantizar que la validación permanece. Eso porque, eso ahí el contexto, ¿alguien escribió antes? No. Por lo menos acá dice, es importante lo que indica la doctora, que todos estos cambios se deben considerar en los planes de gestión del riesgo. Claro, la gestión del riesgo es importantísimo porque nos ayuda a establecer, ¿no es cierto?, riesgos que se podrían presentar en un proceso de validación de software. Así que súper interesante en ese contexto. Guillermo Van Hunderhausen dice, ¿quién es el llamado a mantener el control y actualizaciones de ese sistema de altas y bajas? ¿Recursos humanos, auditoría? Buena pregunta. Ese es un debate ese es un muerto que a nadie le gusta tener, ¿no? Porque es parte del procedimiento de alta y baja, Pau. ¿Quién es el dueño del proceso? Ese es un debate porque ahí se lo tiran a recursos humanos y recursos humanos también se lo tira al área de TI y ahí siempre queda como, pero siempre queda dentro de la parte administrativa, pues del área de la base administrativa de las compañías. Pero ahí es complejo porque eso depende. Pero generalmente lo tiene TI, ¿no? La responsabilidad, pero que es alimentado por la parte operativa y gestión humana. Porque a veces TI se entera 6 meses después que tal persona ya no trabaja en la compañía y los permisos siguen estando desactualizados. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Es una No, responsabilidad. Raúl, y ese tipo de situaciones pasa mucho. Por ejemplo, llega producción y dice, necesito para mañana, le pide a recursos humanos, necesito para el lunes de la próxima semana 5 personas. Entonces, claro, recursos humanos ya tiene todo su stand de personal y dice, listo, sí, tengo 5 personas que están disponibles para ingresar el próximo lunes. Entonces, los llamas en la gestión y todo y se les olvida informar a informática, al área de TI. Entonces, ya el viernes en la tarde mandan correo diciendo, TI, se van a ingresar 5 personas para el área de producción, por favor, tener en cuenta para que le den los accesos requeridos. Obviamente TI recibe esa información tipo 4 o 5 de la tarde el viernes y que para el lunes lo necesitan ya sí o sí trabajando. Entonces, pues complejo, o sea, también tienen que determinar ese tipo de tiempos De para interacción. poder, sí, sí. Entonces ahí, Alberto, por eso es que siempre se tiran la pelota de una cancha a la otra. exactamente. Pau, te voy a interrumpir ahí porque Alberto Elías Espitaleta levantó la manito. Sí, muy buenos Alberto, días a todos. hola, buenos ¿Cómo días. vas, Raúl? ¿Qué tal, doctora Paula? Bien. Sí, efectivamente, Raúl, lo que quería comentar era eso, ¿no? Cuando se dan las altas y bajas en el personal, normalmente el último que se entera es TI. Y se requieren que todos esos servicios estén disponibles para que esa persona entre a laborar. Pero lógicamente no se han hecho las calificaciones y las validaciones adecuadas para ver si ese personal es idóneo para manejar la documentación. Y entonces resulta que comienzan a meter información basura
o datos que no pueden ser recuperados, que no pueden ser garantizados. Entonces, lógicamente, esto genera un tema ruido, por eso es que coloco el comentario que te coloqué, de que definitivamente debe mirarse del sistema de riesgo, cuáles son eh, todos esos procesos que pueden afectar la data tomada y que no, y que pueda hacerse luego una traza adecuada del proceso que se está ejecutando. Claro, o sea, en el sentido, ¿cuál sería tu pregunta específica? ¿Cuál sería la No, gestión no, de riesgo? era más un tema sobre comentario que Listo. lógicamente Que aquí, se hacen las altas y bajas, pero no se califica, no se valida que esas altas y bajas realmente cómo afectan el sistema. Entonces, ponen a la gente de TI a patinar y a decidir que se le mantenga el estado validado cuando definitivamente el impacto que se tuvo fue grande. Y no se exacto. revisan sino casi hasta el final cuando se ve la afectación. Alberto, ¿sabes cómo se soluciona ese tema? Con auditorías internas. Lo que pasa es que ya CSV tiene que ser parte de la auditoría interna y de las autoinspecciones. Entonces, una de las buenas formas de ya poder determinar la causa raíz de por qué no se mantiene actualizado el procedimiento de alta y baja de usuarios o la actualización de los usuarios en los software respectivos es realizando auditorías internas y desafiando cosas, ¿no? A veces uno va a una auditoría interna y revisa el usuario, cómo está ingresando, si tiene contraseñas en el teclado, ¿no es cierto?, usuarios, etcétera. Entonces, es interesante que eso se involucre ya como parte de las auditorías internas. ¿Bien? Listo. Y esto es súper interesante porque aquí dice, la SFR 21 dice, establecer y cumplir normas escritas que vinculan legalmente a las personas responsables de acciones realizadas con su firma electrónica. O sea, hoy día llegó DocuSign, tenemos PandaDoc, entre varias aplicaciones que nos permiten hacer firma electrónica. Pero la gran problemática que hoy día tenemos es definir claramente cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista legal. Porque una persona está firmando legalmente, por lo tanto está vinculada legalmente ante una situación que se pueda presentar. No puede decir, yo no sabía, no sabía que estaba mi firma en ese lugar. No, usted ya desde el momento que aceptó la firma en ese lugar, queda totalmente vinculado legalmente ante cualquier situación que se pueda presentar. ¿Bien? Listo. Continuamos entonces. Establecer controles adecuados a los sistemas de documentación. Ahí hay que estar revisando los procedimientos, los documentos, los formatos, etcétera, para evidenciar que los cambios que se produzcan también vayan alineados en esta documentación. Establecer controles para sistemas abiertos y para sistemas cerrados. ¿Cómo los voy a controlar? ¿Cómo los voy a definir? ¿Quién va a tener acceso? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a ver los niveles de seguridad? ¿Cómo voy a realizar los backups? Etcétera. Y finalmente me encanta esta declaración porque la validación de sistemas computarizados en el fondo no pretende limitar la posibilidad de la innovación tecnológica, pero mantenerla como buenas prácticas de manufactura que estén bajo control. Entonces, la FDA dice, innovación siempre va a haber, siempre va a existir, siempre vamos a automatizar, siempre va a haber mejoras, pero no puede frenar la innovación, pero tiene que estar alineado bajo los requisitos de las buenas prácticas de manufactura. ¿Bien? Sí, Raúl, tal cual, o sea, porque muchas veces la misma área informática, desde su punto de vista, cuando son nuevos, cuando las empresas son nuevas en este tema de validaciones de sistemas computarizados, el área de TI les cuesta entender el por qué tienen que generar este tipo de controles o generar documentación que les exige el área de calidad o llenar controles de cambio o hacer investigaciones de análisis de riesgos. Entonces dicen, ¿por qué? Si la mente de un ingeniero se dañó, lo soluciono, lo arreglo y ya. Pero entre se dañó y lo soluciono, hay un tramo que deben de llenarse con documentación, y con análisis y con controles de cambios y con capas y con todo lo que exige el área de calidad precisamente para
mantener controlada y tener una trazabilidad de esos fallas o de esos daños o de esas actualizaciones que se le hagan a los sistemas. Entonces es importante que el área de TI siempre esté involucrada y que vaya de la mano también con el área de calidad para que entiendan de una mejor forma estas exigencias de los entes reguladores. Aquí Iris había escrito algo que dice, entonces puede definirse como un listado de tiempo en que se haga el backup dependiendo del sistema de que estemos hablando. Es decir, no podemos generalizar la misma frecuencia para todos. No, no se puede generalizar la misma frecuencia para todos. Es bueno, yo que aconsejo dentro del procedimiento de uso de cada sistema computarizado, de cada equipo, en ese procedimiento de uso, declarar una parte o generar un ítem que hable de la administración y las seguridades del sistema. Entonces, ¿cómo se crea un usuario nuevo? ¿Cómo se inhabilita o cómo se edita? ¿Sí? Tener en cuenta esos tres temas dentro del perfil de la administración de perfiles, porque los sistemas pues tienen un menú diferente para ingresar a crear y tienen unas matriz de permisos para establecer sobre cada uno de los usuarios. Y asimismo, la forma del backup. Hay unos que tienen puertos USB, hay otros que no, hay otros que están conectados directamente a la red interna de la empresa o a la red de producción. Entonces, dependiendo de cómo se haga, establecerlo también en el procedimiento de uso que es individual para cada equipo. Y eso, pues Exacto. obviamente ponerlo en comunicación al área de TI, si el área de TI va a ser el encargado de generar estos backups. Si no, pues ya entonces el usuario o el key user de cada sistema. Ustedes ahí internamente determinan quién lo hace y dónde lo van a subir. Perfecto. Bueno, y acá la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué es un registro electrónico, no? Cuando también lo define y es parte esencial del título de la 21 CFR parte 11. Entonces, aquí es súper interesante porque dice, la guía dice, aquel que se mantiene en formato electrónico en lugar del formato de papel. O sea, toda la documentación que nosotros ya antiguamente la llevábamos en bolígrafo y papel, hoy día la estamos llevando en un software, en un Excel, ¿no? Entonces, ahí ya eso es un formato electrónico. Combinación de textos, gráficos, datos, audio, pictórico, o sea, fotografía, u otra representación de la información en formato digital que se crea, modifica, mantiene, archiva, se recupera o está distribuido por un sistema informático. Entonces, eso es un registro electrónico. Por eso, cada vez que nosotros hacemos una transacción en el banco, nos llega un correo electrónico. Y eso dice, es un registro electrónico. Que además yo puedo descargar el registro de la transacción. Es un registro electrónico. Ya iba quedando evidencia de esos movimientos, ¿no es cierto?, en el software. La FDA recomienda que las empresas verifiquen sus documentos bajo la luz de la presente norma y las buenas prácticas de manufactura que se han ido estableciendo. Entonces, También aquí entra, Raúl, discúlpame, todos aquellos documentos que hayan sido escaneados. O sea, toda la información que se va para archivo muerto, entonces dicen, listo, esto se va para archivo muerto, pero antes hay que escanearlo. Ya se convierte en un registro electrónico, todo lo que sea digital. Bien. muy buena observación, Pau. Ahí para los protocolos. ¿Y qué es un método biométrico? Ojo, los niveles de seguridad con los cuales yo acceso a un lugar van a ir dependiendo de, por ejemplo, para mí un nivel de seguridad muy malo, muy bajo, son las tarjetas las tarjetas estas magnéticas que uno tiene para ingresar a las áreas. Realmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo áreas muy complejas en su ingreso, ya estas tarjetas están imposibilitadas, entonces tenemos que utilizar registros biométricos. Por ejemplo, el ingreso al servidor de la compañía, ¿no? Al servidor donde tenemos el data center localmente. ¿Por qué? Porque ese es un lugar estratégico de la organización y no basta que la persona tenga una cerradura con una llave o una tarjeta electrónica para el ingreso. ¿Por qué? Porque la llave o la tarjeta electrónica
la tarjeta magnética, puede ser fácilmente compartida con otro funcionario o te la pueden extraer sin darte cuenta. ¿Sí o no? Y eso también aplica para las áreas de investigación y desarrollo, para las áreas de vacuna, cuando trabajan con muchas cepas, ¿no es cierto?, de distintos tipos de, por ejemplo, la industria biológica como biotecnológica, como pueden ser las vacunas de animales o vacunas de personas. En esas zonas solamente ingresa personal autorizado. Y ya ahí no basta la llavecita o la tarjeta electrónica, ahí ya deben ingresar con sistemas biométricos. Entonces, los sistemas biométricos, ¿qué son? Son algo que nos hace únicos, que nos genera, ¿no es cierto?, ese grado sin necesidad de andar con un accesorio, sino que es parte de nuestro cuerpo, que nos hace únicos. Por ejemplo, hace unos meses atrás, en Chile, pasó un efecto muy curioso, que llega una empresa española a tomar datos de iris a las personas y les pagaban con Bitcoin un montón de dinero. Las personas que necesitaban plata lo hicieron sin pensar las consecuencias. O sea, te tomaron tus datos biométricos de tu ojo, de tu iris, que pueden ahí, incluso eso va a ser en el futuro, creo que va a ser lo que te va a autorizar una transacción en un banco. Y que un tercero te tenga esa información capturada que no se sabe qué se va a hacer con ella, es grave, ¿no? El gobierno tomó acciones y solamente la empresa alcanzó a estar 2 días tomando información, pero fueron mucha gente que entregó sus datos biométricos. ¿Bien? ¿Qué son los datos biométricos? Son características únicas que tenemos las personas, ¿no es cierto? Y que nos ayuda a identificarnos. Tenemos la oreja, yo no sabía, la oreja, imagínense, también tiene su forma única y definida para nosotros. La geometría de la mano, la estructura venosa, la retina, la termografía facial, la huella dactilar. A mí me da mucho problema la huella dactilar. No sé por qué mi huella cuesta que la detecte mucho los accesos cuando es con huella. De hecho, siempre me demoro mucho en que me deje ingresar a un área. La iris, que creo que es una de las que más se está utilizando a nivel mundial. La voz, aunque particularmente hoy día con IA es bastante complejo porque IA te puede falsificar tu voz. La firma, ¿no es cierto? También a veces puede ser como un biométrico cuando uno firma un panel digital. Y la cara, ¿no? Yo creo que hoy día actualmente está entre la cara, la iris y la huella dactilar. Son métodos biométricos que se utilizan muchísimo en los accesos controlados. Así que también eso debe estar muy bien definido y custodiado bajo la información confidencial que maneja la compañía dentro de la organización. Y finalmente estamos viendo qué es una firma electrónica. Entonces, es una recopilación de datos informáticos, incluyendo cualquier símbolo o una serie de símbolos ejecutadas, aprobadas o autorizadas por un individuo, aprobadas o autorizadas por un individuo, de manera tal que sea el equivalente jurídicamente vinculante a la firma manuscrita de la persona. O sea, una firma electrónica es legalmente vinculante como que yo firme un contrato con mi puño y letra. Bien, en cambio una firma digital está basada en métodos criptográficos de autentificación de quien firma, basada en un conjunto de parámetros tales que la identidad del firmante y la integridad de los datos puede ser verificada y es un tipo dentro de las firmas electrónicas. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos cuando uno firma electrónicamente que está basado, ¿no es cierto?, en algún método de encriptación o codificación, y este ya sería una firma digital que que hace parte del software. Que está prohibido, y aquí no se confundan, es cuando la gente toma mi firma, la escanea y la pego en un Excel o en un documento, en un procedimiento. Si yo digitalizo, escaneo mi firma y la pongo en un documento y lo hago ver auténtico, eso está totalmente prohibido. No se puede hacer. Eso lo pide ya el informe 50 de integridad, el informe 50 de la OMS en el anexo 4, ya prohibía en esa época el uso de digitalizaciones de firma en documentación. Para mí es muy común todavía ver muchos documentos del sistema de calidad que la firma está escaneada y digitalizada y puesta ahí en el procedimiento. Eso es fácil hacer, es una adulteración de documentos y por lo tanto es una falta grave dependiendo del documento que presenten. Si están presentando los resultados de una validación o están presentando
un estudio de estabilidad o un certificado de análisis, realmente puede ser adulteración de documento y eso para la FDA es grave. Bien. Pau. Aquí, Raúl, bueno, hay que tener también cuidado hasta con los hijos, con esta firma digitalizada que está escaneada, ¿no? Que van y la ponen por allá en los, en los boletines y en los permisos del colegio. Entonces, por eso Claro. está prohibida. No, una gran diferencia bueno, realmente la firma digital es una firma electrónica también. Em, ¿qué es esto? Esto es cuando a ti te piden una confirmación de que tú eres tú, ¿cierto? Entonces tú firmas o tú ingresas al sistema con tu usuario y tu contraseña y posteriormente, cuando van a hacer una acción que necesita como la doble verificación para liberar, para confirmar algún movimiento, dice, por favor, ingrese nuevamente su contraseña. Y tú otra vez vuelves y vuelves y digitas la contraseña. Muchas veces esta contraseña es diferente a la del ingreso del sistema o muchas veces está ligado a un token físico que te arroja números al azar, aleatorios, y está sincronizado con el software y tienes que digitar ese número, o es un token físico que se tiene que conectar directamente al puerto USB de tu equipo, donde tu IP está registrado legalmente o está oficializado frente al software. Entonces, ya digamos que involucra más tecnología para garantizar que tú eres tú. Esas son las firmas electrónicas. Perfecto. Seguimos entonces con la presentación. Bueno, y la firma manuscrita es la que todos conocen, es la que nos define como firmantes que vamos perfeccionando a lo largo de los años. Y esta escritura se utiliza un bolígrafo, un lápiz óptico y se conserva, aunque también puede aplicarse a otros dispositivos que capturen el nombre o la marca. Bien. Y finalmente la FDA que nos pide el audit trail, que ahí por lo menos se registren los ingresos, los egresos, las modificaciones para demostrar la trazabilidad del usuario, la fecha y hora, modificaciones y transacciones que hemos realizado. ¿Para qué? ¿Por qué ponemos Audit Trail? Porque es nuestra evidencia objetiva de cómo estamos ingresando al software, las personas que estamos realizando, ¿no es cierto? Y qué acciones hicimos que podrían ser sospechosas o acciones que podrían ir en contra de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, es una herramienta poderosísima que aquí también yo les pongo un asterisco de tips, porque el Audit Trails no está siendo auditado en las auditorías internas ni para buenas prácticas de manufactura ni para buenas prácticas de laboratorio. Hoy día los laboratorios de control de calidad tienen muchísimos equipos de análisis que tienen software y que no están auditando el audit trail. De hecho, en algunos lados, cuando uno llega, hasta lo tienen desactivado el audit trail. Entonces, Ojo, esto es y la gravísimo PDA, porque Raúl, la PDA tiene un capítulo muy interesante sobre el audit trail para los sistemas de laboratorio. Entonces, para que allí también adquieran esta norma y le echen un ojito, porque es importante. Allí en esta parte te dice exactamente qué es importante tener dentro del audit trail, cuáles son esos registros que que son importantes dentro del laboratorio para que estén ligados al audit trail, o estén habilitados en el audit trail. Hay muchos software, sobre todo los HPLC. Los HPLC tiene yo creo que es como un módulo completo de Audit Trail donde te dice es administrativo, es de gestión, es de proceso, de qué. Entonces tú ahí ya vas eligiendo según el análisis de riesgos que ustedes hagan dentro de su empresa, dentro de su compañía, van describiendo exactamente qué trazabilidad requieren ustedes para que sea registrado en este archivo, en este log. Y ojo, a eso hay que hacerle backup también, no solamente a los datos de los resultados, sino al audit trail.
para que lo tengan en cuenta. Exactamente. Ahí están Perfecto. preguntando Bien. precisamente, mira, Raúl, ¿cuál es el nivel de detalle que un registro debe tener en AuditTrail? Toca hacer el análisis porque depende de cada sistema. Pero lo básico es Porque fecha, si, hora, quién lo hizo, que sea trazable, que sea atribuible y la actividad que hizo. Ya de ahí para adelante hay muchas, digamos, eh, acciones o actividades dentro del software que se pueden unir a esa trazabilidad para hacer el backup. exactamente, Pau. Y obviamente ustedes pueden hacer el audit trail tan detallado como quieran, pero ahí el gerente de TI va a ser la persona que les va a decir a mayor audit trail, mayor capacidad de memoria, Mayor capacidad. mayor capacidad de memoria, mayor Más capacidad del plata, servidor. más servidor, más espacio, más plata. Entonces también todo eso entra para analizarlo internamente. Exactamente. Así que, no sé, ahí hay una pregunta que está haciendo, bueno, ya Sixto, Víctor, perdón, Sixto Palacios, muchas gracias. Ah, ya. Sí, mira, la actividad la estamos realizando, va a quedar por YouTube, creo. Ahí, no sé, Alejandra, nos puede confirmar. Por ahí alguien más levantó la manito, ¿no? Sí, hola, buenos días, Raúl y Grupo Cercal, ¿cómo están? Muchas gracias. Yo tenía una consulta, ahora con todo esto de la... Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Me costó un poco entrar, pero lo logré, muy ¿Cómo has estado? interesante. Ay, qué bueno, Ana, hace, ¿te costó mucho el ingreso? Un poquito, Pero pero ya estás acá. ya estoy ahí, sí. Yo tenía una Ya, listo. consulta con todo esto de la inteligencia artificial, ¿cómo es que logra uno manejar la integración de la inteligencia ya en todos los sistemas computarizados para poder cumplir siempre con todos los requisitos que nos piden? Mira, el tema de la inteligencia artificial yo creo que todavía debe estar en debate desde el punto de vista desde el punto de vista regulatorio. Yo creo que hoy día, por eso es que la FDA está mandando un tema de cambio regulatorio. Y hoy día Paula ahí nos puede comentar a grandes rasgos que estamos no solamente en la validación de un sistema computarizado, sino que está asegurar el aseguramiento de los resultados en el tema de Exacto. la validación. Entonces, hay un cambio sustancial, porque la validación de sistemas computarizados yo demuestro a través de evidencia objetiva que el software es aplicado y cumple sus funciones. Pero ya la FDA está evolucionando en ese sentido y está pidiendo no solamente la validación de CSV, sino que también ahora se llama ¿cómo le CSA, dicen, Pau? El CSA, CSA, que es el aseguramiento de los resultados de de los una resultados validación. de cómputo, sí, exacto. Así que, Ahí vamos a tener harta tela para cortar más adelante porque ya en esta parte ingresa todo lo que es robótica, inteligencia artificial, precisamente para garantizar que toda nuestra información continúe siendo de calidad y sea confiable, precisamente. Entonces, pues, Y yo creo que hay, lo que se ve más afectado creo que es la seguridad de datos, ¿verdad? sí, ahí yo pienso que exacto, lo que se va a ver más afectado, eso van a ser como todos los controles que se tienen que implementar para evitar los hackers en las empresas, porque va a ser complejo ese tema. exactamente. Ay, Ahora, la ¿Cómo está inteligencia Raúl? ¿Cómo está? Es que como cambié de teléfono, entonces no sé, ay, guárdalo. don Luis tiene el celular, el celular que cambió, Ah, no, bueno, oye, el micrófono abierto. Gracias. Ay, perdón. Mira, la inteligencia artificial es un tema que viene cambiando. Hay muchos temas. Las universidades también están en un enfoque, los desarrollos. Hace poco escuchamos un presidente latinoamericano que presentó su memoria copiando partes. Imagínate, la IA también desarrolla presentaciones.
doctorados que también han sido invalidados cuando son descubiertos. Es un tema de la IA que viene complejo. Afortunadamente la IA te ayuda mucho a desarrollar actividades, es ilimitado su uso, sus capacidades, hoy día hasta desconocidas, pero creo que justamente la IA en la generación de documentación, en la generación de estrategias va a ayudar muchísimo a la industria, pero también no sé cómo irá en el contexto de la combinación de software. Creería por ahí que va a ser más predictivo, por ejemplo, poder con IA hacer que el software pueda predecir de acuerdo a datos la producción, ¿no es cierto?, aspectos técnicos, y validar esos resultados es lo bueno, como les decía, y un poco es lo que va a establecer la FDA, que está haciendo este cambio normativo hacia la CSA, que es el asegurar los datos. Entonces, IA es un tema nuevo, creo que las compañías, o sea, las entidades regulatorias como PICS, EMA, FDA, yo creo que la están analizando y qué impacto podría tener justamente, más que en la seguridad, es en el tema de documentación que se está llevando a cabo. ¿Ves? Es mucho plagio, mucha falta de documentación, producto de falsificación o adulteración de información, producto de la IA. Bien, listo. Seguimos entonces. Seguimos ahora con... seguimos ahí tenemos un break a las 10 de la mañana de ustedes para que unos 15 minutos, así que nos queda como media horita para ir cerrando este módulo. Bien. Desde el punto de vista de Eudralex, volumen 4, buenas prácticas de manufactura para productos de uso humano y veterinario, al anexo 11, que es de validaciones de sistemas computarizados. Este es muy similar a lo que es PICS, así que son casi iguales. Por lo tanto, lo que dice aquí es exactamente igual a lo que va a decir por otro lado. También este anexo se aplica a todas las formas de sistemas informáticos utilizados por una compañía y que está regulada por las buenas prácticas de manufactura, ¿no es cierto? Pero acá Eudralex dice se compone no solamente los software, sino que también tenemos que considerar el hardware, que va combinando con los sistemas computarizados. ¿Por qué? Porque el hardware toma una importancia, una relevancia muy fuerte. Podemos tener un buen software, pero con un sistema de hardware mal implementado que pone en riesgo la seguridad de la compañía. Por ejemplo, y nos pasa mucho con Pau, vamos a auditar una compañía en temas de sistemas computarizados ¿y cómo te han presentado la validación del software? Espectacular. 500 páginas, todas pulcramente impresas, ¿no es cierto?, a todo color, con unas evidencias gráficas maravillosas, ¿no es cierto?, cumpliendo las buenas prácticas documentales, la integridad de datos. ¿Y cómo es el servidor Pau? Es una bodega de almacenamiento de artículos de aseo y cafetería. Sí. Sí, lamentablemente sí, es muy común también. O sea, no se asusten si ustedes lo tienen internamente. Bueno, tía, sí, asústense. Hay que cambiar eso. eh, Porque es que siempre va uno a revisar el data center o la sala de cómputo, la sala de cableado, porque si no tienen un data center local. Entonces están todas las cajas de los computadores, hay teclados en el piso, lo cogen de bodega del área de TI o también de bodega como de la oficina como tal. Entonces, ojo con eso, hemos encontrado hasta traperos, baldes. Eso es delicado, o sea, porque el data center es un área que tiene que tener acceso restringido. El data center es un área delicada dentro de la compañía. Entonces, empezar como a aterrizar toda esa importancia y esa criticidad en la empresa eh, es tarea que hay que hacerla, pues. Hemos encontrado servidores en los pisos o servidores fuera del data center, debajo del escritorio de los empleados.
Es la Pero realidad. no solamente el data center, pero lo poníamos como ejemplo. Las impresoras, ¿no es cierto? Las impresoras de etiqueta también son hardware que también tienen que estar conectadas y tienen que tener niveles de seguridad, porque yo podría falsificar etiquetas dentro de la organización, etiquetas, ¿no? Y eso es complejo porque hay un problema de mal uso. El tema de los radiofrecuencias, el tema de la infraestructura en los puntos de red. ¿Sabían ustedes que a veces hay software, no ha pasado con Pau, nos dicen el día viernes, después de las 12 del día, no es bueno meternos al LIMS o al ERP? ¿Por qué le preguntamos? Porque se pone demasiado lento. Porque el viernes casi todos los usuarios terminan su reporte, entonces el sistema se estresa, capacidad máxima de funcionarios, 100 personas ingresando simultáneamente al LIMS, se les cae el LIMS. Entonces, ojo, no es solamente el software, la capacidad, sino que es la infraestructura y los hardware y el hardware que se utiliza. Hay una prueba muy chévere que a mí me gusta hacerla casi siempre al final de las validaciones, Raúl, y es como el desafío eh, de, el desafío de esa parte de sostenibilidad del servidor y de la comunicación y de las conexiones de Internet y todo. Y es que todos desde, por ejemplo, en un SAP, todos desde diferentes áreas de la compañía, eh, estresar al sistema, pedirles unas consultas que, no sé, consultas fuertes, consultas, no sé, del inventario del año, una cosa así que sea monstruoso, pero cada quien desde su área, algo que tenga que ver con su trabajo, ¿cierto? Con el área. Claro. Y al tiempo, y ahí es donde se verifica realmente si la infraestructura para ese software, para lo que se diseñó o se implementó, realmente resiste el tráfico de datos y el estrés que se le puede causar a estos sistemas en el momento de un funcionamiento del uso normal en la empresa. Entonces es importante también hacer estos desafíos de estrés al sistema. Con relación también al tema de los sistemas informatizados, también los define que sustituyen una operación manual, pero no debe disminuir la calidad o la seguridad del proceso. Entonces, si antiguamente lo llevábamos en bolígrafo y papel y ahora lo llevamos en un sistema informatizado, el sistema informatizado no puede poner en riesgo lo que hacíamos en papel. Les pongo un ejemplo. Tenemos que hacer inspección por atributo. El software, el ERP, dice ingrese el tamaño de las unidades y usted saque tantas muestras, ¿no? Y después ustedes van poniendo pasa o no pasa, o cumple o no cumple la inspección por atributo, militar estándar, ¿no es cierto? Como la ANSI Z1.4, ¿no? Que es la norma de inspección por atributo. Y la persona lo hacía físicamente, tenía un registro y tenía que sacar las muestras, identificar y todo eso. Y ahora lo hace en el software, pero ahora la persona no saca todas las muestras que dice sacar. Entonces en el software de gestión del RP le pone puro chulito, cumple, y hizo la inspección por atributo. Eso es disminuir la seguridad. O sea, tenemos un proceso totalmente bueno y seguro a través de bolígrafo y papel, y ahora lo estamos llevando a un software. El software debe documentar exactamente lo mismo o más exacta la información de lo que se hacía antiguamente. Entonces, hay que tener ojo, parte de la auditoría interna. Y no debe existir ningún aumento en el riesgo global del proceso. ¿Bien? Así que en esa línea es importante que se pueda cumplir. Bien. Gestión de riesgo nos obliga a Leudralex a manejar gestión de riesgo en todo el ciclo de vida del sistema informático, que ahí después vamos a ver los ciclos de vida que tienen, teniendo en cuenta siempre, y aquí quiero ser muy insistente en este punto, teniendo en cuenta la seguridad del paciente, la integridad de los datos y la calidad del producto. O sea, el mayor riesgo que puedo tener es la seguridad de mi paciente, ¿no? Que se pueda morir. Pero imagínense un software que sea de un proceso de esterilización terminal para un inyectable que estoy produciendo. Y ese proceso yo lo modifico
y la esterilización no fue efectiva. Ahí hay un riesgo de seguridad del paciente. Por lo tanto, el software como tema de riesgo puede ser bastante, podría tener un impacto muy profundo hacia mi operación. Quizás un software que haga monitoreo ambiental por ahí, En el caso de condiciones de personas temperatura. complicadas, Ana, ¿estás preguntándome algo? sí, perdón. Raúl, en el caso, bueno, creo que me estoy adelantando. Estaba viendo la parte de personal. Cuando lleguemos a personal, mejor. Sí, voy a hacer una pregunta. No, pero pregúntame, aprovechamos de una. En el caso del personal, hay como un vacío en la parte del personal pertinente, tanto el personal que opera sobre el control del software, el hardware de IT, y el personal que está efectuando todas las actividades dentro o sea, con los equipos y todo. La parte de la calificación y capacitación de este personal normalmente se delega, bueno, no, a mí, en el caso de muy personal, se delega al área de buenas prácticas, pero revisando y escuchándolos, creo que debería de ser el área de IT el responsable de apoyar en la capacitación de cada uno de los usuarios y poder diseñar ellos unas capacitaciones bastante robustas para que el personal no se equivoque y logre cumplir con todos los requerimientos necesarios. No sé si estoy equivocada. No, a ver, vamos aclarando términos. Tenemos dos tipos de personas, ¿no? Porque aquí dice el personal debe tener una estrecha cooperación entre todo el personal pertinente. Cooperación significa que hay una comunicación, un apoyo entre las áreas, informando situaciones, estableciendo cómo se hace el proceso. Por eso es que generalmente cuando se implementa un software, siempre se trabaja con un key user, ¿no? El key user trabaja directamente con el área de TI y ahí se va generando esta interrelación. Porque finalmente el área de TI solamente va a implementar o va a ayudar en la parametrización y la implementación de un software, un RP, por ejemplo. O con el proveedor, perdón, Raúl. O También con el proveedor tiene que ver. Exactamente, Pau, muy bien. Entonces, o el proveedor, pero ahí llega. Pero el más crítico de todo es el key user. Es que aquí existe un error pensar que TI es responsable de una buena implementación del software. La buena implementación del software y la bajada va a ser por parte del doliente. ¿Quién es el doliente, Pau? ¿El doliente del software quién es? El mismo usuario, El usuario. En este caso, el un usuario RP. final. El usuario final. Entonces, en este caso, ¿quién es el usuario de ustedes en un RP? Operaciones o producción. ¿Ves? Ellos son los dolientes y por lo tanto la implementación correcta del software debe ser basada en los requerimientos de usuario del doliente. ¿Entiende? Por lo tanto, ahí tenemos un tema. Entonces, cuando tú hablamos del personal, decimos el personal que implementa el software, que sea el área TI o la empresa externa que va a desarrollar, tiene que demostrarme las competencias, ¿no es cierto?, y sus calificaciones para el desarrollo de ese sistema computarizado. Pero el key user, como es el usuario estrella, el que sabe la operación, el que conoce todo el proceso que se lleva, es el que debe capacitar en el detalle de la implementación del software los módulos que le corresponden a su área. Porque el área de TI o el área implementadora o la empresa externa les va a hacer a ustedes capacitaciones y se las va a hacer a nivel máximo hasta los key users, que son los usuarios maestros. Esos key users les van a capacitar sobre sus módulos que les aplican. En el área de planificación le van a pasar solamente capacitación en planificación. Y de ahí el key user tiene que preparar la capacitación al personal que va a utilizar ese módulo. ¿Me entiendes? Pretender que TI sea el responsable de todas las capacitaciones de todos los módulos sería una utopía porque no es impracticable, ¿me entiendes, Ana? Es más fácil que el que user, como tiene mayor conexión con el área TI y es un superusuario, él vaya capacitando al personal de su área en la aplicación de estos módulos. ¿Ves?
Lo que no debe pasar es que cuando tú audites las carpetas del personal, veas a todos la misma capacitación. Introducción a SAP. SAP se originó en tal año y está configurado en todos estos módulos, porque al usuario final, por ejemplo, a la persona que hace dispensado, no le importa el módulo de recursos humanos, y menos el de finanzas, y menos el de bodega. ¿Qué le importa al de dispensado? Simplemente los códigos de las materias primas, ¿no? Y las unidades de pesaje, y hacer los procesos de fraccionamiento, dispensación para los procesos de órdenes de producción y comenzar de ahí para adelante. Otros módulos no le importa y por lo tanto no es necesario que se capaciten. ¿Me entiendes? Entonces hay que definir muy bien esa estrategia con las capacitaciones en los software. No sé si te Pero respondí tu pregunta. ahí también, disculpa Raúl, ahí también entra, por ejemplo, las políticas de seguridad de la compañía, que es un Ahí documento sí, súper importante y crítico, y ahí sí ya entra TI, y el dueño es TI y el responsable es TI, obviamente avalado o apoyado por toda la parte, por toda la empresa, porque es TI quien tiene que poner las reglas sobre los controles de ingreso, de egreso, no sé, de visitas de proveedores, de cómo se van a ejecutar o se van a tener las contraseñas dentro de la empresa, de habilitación a sistemas o aplicaciones, todo lo que tenga que ver con las políticas de seguridad de la compañía. Ahí sí ya es delegado, o la mayoría de las compañías siempre delegan al área de TI. buen Entonces ahí punto, Pau. TI sí hace una capacitación, y esta vaina sí tiene que ser recurrente, por lo menos una vez al año, cada 6 meses, porque acuérdense que en el éxito de este tipo de capacitación también está basado el éxito de las garantías que puede ofrecer nuestros sistemas computarizados o nuestra empresa en su información. Bien, excelente, Pau. Bueno, vamos avanzando, que el tiempo nos apremia. Ana Carolina, no sé si te quedó clara la respuesta. Ahí nos Sí, confirmas. sí, Bien, muchas perfecto. gracias. Bien, perfecto. Acá Eudralex, y no lo dice el ISPE, pero lo pide Eudralex y lo pide PIX, porque acuérdense que hay una similitud en sus exigencias. Entonces dice, los proveedores establecer contratos con clara definición de las responsabilidades. Y ahí entramos los quality agreements, ¿no es cierto? O los SLA que se deben firmar entre el proveedor que nos va a prestar servicios de data center, o los sistemas de seguridad, o la empresa que va a implementar un software. Entonces, ahí hay que ponerle mucho énfasis y ojo. La competencia y la fiabilidad del proveedor son factores claves al seleccionar un producto o proveedor de servicio. La necesidad de una auditoría debe basarse en una evaluación de riesgo. O sea, si tengo un data center, lo más probable, aunque tenga certificación ISO 27001, háganle una auditoría, porque muchas veces las certificaciones no son muy reales a la realidad del data center, ¿no? Si ustedes entran a un data center y no le revisan ni la computadora ni el bolso, ya ahí preocúpense, aunque tenga 27001, significa que el data center no tiene implementados sistemas de seguridad de alto calibre, porque es un data center. De hecho, le presta servicio hasta estatutos del gobierno para almacenar información. ¿Bien? Y habla también de la documentación de la validación, y los informes deben cubrir los pasos relevantes del ciclo de vida del sistema. También quiero entrar que el Eudralex, anexo 11, pide la validación de la infraestructura, la calificación de la infraestructura. Como le decía a Paula hace un momento atrás, tienen que calificar el data center. El data center debe ser una infraestructura que no es parte de la validación del software. O sea, si yo voy a entrar a validar el software, como prerequisito yo debiese tener validado el data center, de acuerdo a Eudralex 4, anexo 11. ¿Se entiende? También se comprende que si es contratado externamente, lo voy a tener con contrato y certificaciones, y por eso lo voy a ir a evaluar a mi servidor. Pero si el servidor he tomado la decisión de que sea local, el data center tiene que estar calificado. ¿Bien? Y dentro de los data centers podemos decir que tenemos internos, que son propios dentro de la infraestructura de nuestra organización, los externos,
y también los que son en la nube. Por lo tanto, hace parte de las calificaciones. ¿Bien? Pau. Bueno, acá están las Sí, pruebas ahí están las pruebas de calificación de del, data center. exactamente. Por ejemplo, dentro del alcance de las pruebas, mira, acá, ahí tienen todo para hacer la calificación. Protección perimetral, controles de acceso, respaldo energético, ¿no es cierto? Detección de intrusos, resguardo de instalaciones, sistema de extinción de incendios, respaldo de datos, capacitación del personal. Como seguridad interna, control de acceso interno, monitoreo de actividades, actualizaciones de seguridad, defensa a nivel de racks, ¿no es cierto? Reconocimientos biométricos, bloqueo electrónico, vigilancia por video IP, ¿no? Que es ahí vamos haciendo. Los puntos de red, la capacidad de los datos, la calidad de los puntos de red, sistema de calidad, procedimientos de seguridad, procedimientos de control de acceso, procedimientos de backup, procedimientos de DRP, ¿no? De Disaster Recovery Plan. También los proveedores tienen que estar calificados y el desempeño, capacidad de almacenamiento, súper importante, es un desafío que tenemos que ver. Una cosa es tener un tremendo data center y lo otro tenga capacidades limitadas de información. Alcoa, perdón, ahí le faltó la A, tiene un error. Alcoa Plus, ¿no? Que es integridad de datos. Y backup y un Disaster Recovery Plan, ¿no? Que hay que tener, hay que hacer las pruebas. ¿Qué significa el Disaster Recovery Plan? Tengo 2 puntos de acceso de internet o fibra óptica. Tengo además Starlink, que hoy día es la internet de Elon Musk. Se me corta, hay un bloqueo de mi compañía, entramos en cataclismo, un megaterremoto, una inundación, un tsunami, no sé, y la planta se ve afectada con una crisis. ¿Qué va a pasar ahí? El DRP es, ¿a qué llegamos, no? ¿Cuál es mi plan de contingencia? ¿Y Volvemos cuál es al la bolígrafo. criticidad? Exactamente, volvemos al bolígrafo y papel y cuántos días podemos permanecer en la peor condición, ¿no? Y eso Ujú. tenemos que hacer simulacros. Es como la Levanten la continuidad de de negocios negocio. también. Ujú. Es muy parecido, solo que el DRP va más transversal, es para toda la empresa. El BCP es como más enfocado al sistema, ¿sí? De si mi sistema como tal se daña, cuáles son como em, las alternativas que tengo para levantar ese sistema y continuar con la producción. Entonces, es muy importante también, si tú te llevas el portátil para la casa, te lo roban, se te extravía o se te mojó porque hubo un tsunami y se te mojó. Entonces, em, ¿cómo tú reportas esos daños a la empresa? Si tienen una póliza de seguros que cubra todo contra, no sé, contra accidentes, contra inundación, contra fuego, contra terremotos. Esa póliza de la empresa también entra y hace parte del DRP en la empresa. Entonces, es muy importante porque aquí es donde nos va a, a dar a garantizar que al menos el negocio va a continuar o cómo va a ser el plan de levantamiento, ¿cierto? De si ya estamos en una tragedia, cómo vamos a empezar a organizarnos para ir levantando nuevamente la compañía. Me gustaría aquí que alguien levante la mano si alguno de ustedes tiene un DRP, un Disaster Recovery Plan, y a cuál ha sido su peor condición que han desafiado ese plan. O solamente lo tienen establecido en el papel, o sea, el procedimiento, pero no lo han aplicado nunca. ¿Hay Anita, alguien? DRP, espérate, Raúl, es que aquí está DRP, ¿qué es? Es el plan de recuperación de desastres. Eso quiere decir DRP, el de la compañía. Ahora sí, continúa. Sí. Que levante la mano aquí si son de TI o de la compañía, si ustedes conocen su DRP. Me gustaría conocer ahí en el chat quién tiene el procedimiento, lo conoce y quién lo ha desafiado al máximo. Me gustaría escucharlo. ¿Cuántos días ustedes pueden estar sin internet, sin acceso al ERP o al software de gestión de producción? Y si lo han desafiado el software.
creería que un laboratorio que todavía mantiene lápiz, bolígrafo y papel su proceso de producción no debería tener problemas, pero aún así me gustaría conocer si hay alguien que se anime a comentarnos también. Si lo han implementado, si lo han desafiado, porque al ser un plan, ojo, al ser un plan quiere decir que se tiene que desafiar, ¿cierto? Dentro de la empresa. Alberto, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? No, Paula, definitivamente, digamos que cuando uno comienza a analizar lo que ustedes acaban de indicar, un DRP así fuerte, muy constituido, no. Digamos que sí hemos hecho, digamos, algunas situaciones en las que cómo la empresa puede continuar desde diferentes ambientes, desde lo funcional. Te digo, que se pueda recuperar la información en un PC alterno que tenga la compañía, que los backups que se tienen son fácilmente recuperables y que la información se encuentra totalizada ahí. Cuánto fue el daño de la información perdida. Esas son, digamos, que las evaluaciones que uno normalmente hace, pero no se imagina uno de pronto el tema de la continuidad de una empresa luego de un desastre. O sea, no lo lleva a ese término maximizado de cómo hace para que continúe la compañía. Digamos que no es propiamente un DRP, es lo que estoy entendiendo, lo que uno hace. Es otro tipo de situación. No sé si alguien Exacto. tiene otra experiencia. Mira, acá Alberto Elías Espitaleta está levantando la manito. ¿O eras tú, Alberto? Sí, ya. Ah, listo. Él es el que nos compartió. Sí, es muy cierto. Mira, yo solo he trabajado en una compañía que sí han desafiado eh, o que sí han desafiado o que sí tienen establecido el plan de recuperación de desastres. Y más o menos lo desafían a fin de año, en diciembre, que todo el mundo anda de vacaciones, que la producción baja un poquito porque andamos pensando en Navidad y fiestas de fin de año. Entonces es allí donde toman todo un fin de semana y mandan servidores abajo y empiezan a subir o a verificar que los servidores de backup o los servidores de contingencia suban y que puedan hacer pruebas. Entonces se quedan algunos usuarios de ciertas áreas generando pruebas, verificando que puedan ingresar, que los datos que están en este momento en ese servidor de contingencia realmente sean los que están en producción, que estén actualizados, generan restauración de bases de datos y verifican que las comunicaciones también, todo lo que tiene que ver con equipos de comunicación y todo esto. Y verifican que realmente los sistemas funcionen, ¿sí? Que como que todo fluya sin problemas. Entonces, eso desde el área de TI. Ahora, desde el área de producción, para verificar que esos equipos puedan continuar prestándose. Entonces aquí ya entra más el grupo electrógeno, las UPS, que el stock de inventario que tengan en repuestos en el área de mantenimiento sea el adecuado para suplir alguna necesidad que se necesite con un equipo en el momento. Entonces, todo esto se hace de verdad y hay que desafiarlo anualmente y esto generar dentro de esa verificación, generar como una bitácora donde diga, sí, mire, tuvimos estos percances durante estos eventos y ahí empezar a implementar como las mejoras en esa parte del plan de recuperación de desastres. Es muy importante hacerlo porque si el día de mañana ustedes tienen la visita de un hacker, y les secuestra la información, pues al menos van a saber en dónde tienen su información para que no, para continuar con el negocio, pues. Sí, te conté ahora que acabas de decir eso, Paula. Nosotros tuvimos una situación ahorita que hubo este tema de la conservación de la información acá en Colombia y que no se sabía dónde estaba almacenada o en qué parte del mundo estaba almacenada la información. Entonces, pudimos lograr localizar que la información nuestra estaba en unos servidores
uno en Estados Unidos, había otro en Europa y habían 2 servidores en África. Pero digamos que conseguir la información a través de, porque era un prestador de servicios de aquí en Colombia, que era el que tenía la información almacenada en estos países. Pero no teníamos la ruta de en qué países ni con qué otro operador estaba trabajando este operador aquí en Colombia. Entonces, pues lo que nos sucedió es que pues, la decisión fue tener como especie de un backup alterno para poder garantizar que la información podía retornar y que esa información que teníamos la podíamos suplementar en algún servidor que se tiene en otro lado. Pero digamos que, no sé, esto posiblemente es más que el tema de la recuperación de la información, pero no da pie para la continuidad de la compañía, que es lo que estás hablando tú en caso de desastre. Esa parte no se probó. O sea, se prueba es el retorno de la información o la consecución de la Sí, información total. bien. Exactamente. Ese fue lo que hicimos. Sí, 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 te entiendo. Sí, por eso también hay que incluir las otras áreas, ¿no? El área de producción también, que es donde tenemos todos nuestros equipos de producción, y el área de laboratorio analítico, que es donde tenemos todos los equipos de análisis para poder garantizar como esa continuidad del negocio, ¿cierto? Entonces, es muy importante también involucrarlos a ellos y ver la mejor forma, o sea, saber qué es lo que se va a desafiar, como que cuáles son los riesgos que de pronto se puedan llegar a presentar dentro del IMSS, por ejemplo. Si ese es el riesgo, listo, cómo lo vamos a mitigar o cómo lo vamos a recuperar? Bien, entonces eso incluirlo dentro de las actividades del DRP. Lo mismo, por ejemplo, para los equipos de producción. Si hay una tableteadora, qué sé yo, X, y no estaba en la red porque estaba solita, no se genera ningún backup en línea en la red, pero sí se generaba en un disco externo o en una memoria USB extraíble. Entonces, bien, ¿cómo se va a, a restablecer el servicio de esa tableteadora? Tiene que estar involucrado el área de mantenimiento, sí, claro. Tiene que estar de pronto involucrado el proveedor, de pronto, depende de si el sistema o la tableteadora todavía está en garantía o todavía le da soporte el proveedor. Si tiene que estar el área de TI o tiene que estar involucrado el área de producción, entonces esas personas tienen que estar disponibles también para poder garantizar como el levantamiento del funcionamiento de ese sistema. Entonces toca Oye, es hacer Pau, eso como un análisis. Dime. vamos a hacer correr aquí, vamos a chicotear los caracoles porque nos queda poquito para el break. Así que quiero terminar esta primera parte de la presentación. Dale. Bueno, aquí lo voy a pasar un poco más rápido porque, como les comentaba, la PIX funciona exactamente igual. Lo único que tiene estos elementos del sistema computarizado que establece el hardware y el software, que es el sistema de cómputo o sistema controlado, pero que se combina con los procedimientos, con el personal y los equipos. Por lo tanto, ahí tenemos un proceso, función que se controla y eso hace parte del sistema computarizado, ¿no? CSV. Bien, y es súper importante que se establezca. Por otro lado, gracias. Por otro lado, dentro de las recomendaciones que establece la PICS, tenemos una lista más o menos que justifica por qué se validan los sistemas computarizados para la adquisición electrónica de datos y control de calidad, para controlar y supervisar los funcionamientos de los servicios públicos, instalaciones y equipos críticos, ¿no? Para generar, almacenar o acceder a registros electrónicos de GMP, para generar, procesar, calcular o supervisar los datos que forman parte del registro de procesamiento de lotes o registros de pruebas de control de lotes. También en lugar de registros físicos en papel, por ejemplo, hojas de cálculo electrónica, el Excel. Un Excel, Pau, ¿cierto? Que un Excel significa que es muchas veces una falta de parametrización de un software potente, ¿no? Si estamos pagando un software ERP, la idea es que todas las transacciones y la planificación de la producción se haga en el software. Si estamos recurriendo a planificar la producción a través de un Excel o una macros, ya ahí tenemos un problema en la parametrización del software, ¿no?
Sí, Eh, exacto, y esto es muy común. es demasiado común. Utilizada para rastrear registros o realizar cálculos, documentos electrónicos utilizados para registrar datos. También controlar el estado de los materiales, productos, equipos o procesos, sistemas de planificación de recursos empresariales, ahí es donde se planifica la producción, o realizar la liberación de materiales, ¿no es cierto? Y la liberación para el suministro de productos terminados. Para rastrear la distribución de productos y controlar la conciliación de producto y material en caso de efecto de calidad o retiradas del mercado, también el software ahí tiene que estar validado. Para adquirir y almacenar datos ambientales como temperatura, humedad y presiones diferenciales, ojo, los SCADA de la planta, laboratorio físico-químico, cuartos de estabilidades, todo lo que tengan sistemas de monitoreo tienen que tenerlo validado el software, ¿no? Gestionar las investigaciones de calidad y almacenar, rastrear los registros de investigación, ejemplos de desviaciones, fuera de especificaciones, quejas y controles de cambios. Pau, no sé si quieras ahí señalar los problemas más comunes que has podido detectar en lo que se vio. Creo que en la hoja de cálculo, ¿no? Que todo lo hacen. Sí, más que todo es cálculo, hojas de cálculo. Así de pronto, inclusive hay empresas que ya tienen diseñado o tienen establecido toda la información por el ERP o por el sistema, pero no se desligan de las hojas de cálculo. Les cuesta dejarlas, les cuesta, sobre todo los de planeación, Es al área de plata, ¿no? planeación. Es plata. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero es que Oye, a veces uno cuando toma una empresa en consultoría, 450, 400 hojas de cálculo, y cuando se empiezan a dar cuenta que las tienen que validar todas, mágicamente llegamos a 100, y de las 100 mágicamente llegamos a 50. No sé, ¿cómo hacen para disminuir las hojas de cálculo y llegar a lo mínimo probable posible, ¿no? Exacto, sí, y es que eso, o sea, es una renta que estará dentro de la compañía siempre, siempre que se usen estas hojas de cálculo para tomar decisiones sobre el producto, que esas son las hojas de cálculo que se validan, las que toman decisiones sobre un producto o la calidad, que de pronto me impacte la calidad sobre mi producto. Exactamente. Y estamos llegando al final para después hacer el cafecito de 15 minutos. Tenemos el informe de la OMS, ¿no es cierto?, de la guía de validación que aparece justamente en un apéndice 5, la validación de sistemas computarizados, que es muy interesante porque, ¿qué es lo que me pide? Tengo que considerar el uso del software, del hardware, el ambiente y el personal hacen parte de la validación como un conjunto, como un todo. Tiene que tener una evaluación periódica continua y debe realizarse después de la validación inicial, o sea, la revisión periódica del software se debe hacer anual, ¿no? La revisión periódica. La validación debe incluir IQ o QIPQ, análisis de redes, copias de seguridad, controles de acceso, documentación de procesos, supervisión, alarma y la recuperación de datos. Todo esto lo pide la OMS en la guía de validaciones. También todo debe estar vinculado en una gestión de riesgo. Y esto sí es interesante porque las otras guías no lo mencionan, pero esta sí la menciona, que es las políticas deben incluir un código de ética y un código de conducta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo para evitar errores, ¿no? Estamos generando procedimientos, capacitamos al personal, lo calificamos en la función que va a realizar, validamos sistemas computarizados, tenemos controles de acceso. ¿Y qué pasa después? Igual a las personas dejan de hacer algo o falsifican información o bypassean el sistema computarizado. Entonces, eso es una agravante en los procesos de buenas prácticas y por lo tanto tenemos que explicarle a la persona que comete esa adulteración de información que está incurriendo en los códigos de ética y los códigos de conducta. Y es por eso que Paula estaba hace poquito señalando que ETI es el responsable de la capacitación a toda la organización de este código de ética y código de conducta en los sistemas computarizados. ¿Cierto, Pau? Sí, porque son como el personal más como transversal en la empresa y no se involucra, ¿cómo es que le llamas? Raúl, ¿me ayudas con el término exacto? Que no tiene, no se involucra con ninguna área de manera directa. Se inhabilitan también. Ellos tienen Exacto. que,
el área de TI también se tiene que inhabilitar en relación a Conflicto de transacciones. intereses. Ah, No y los tiene conflicto de intereses con ninguna de las áreas. Entonces son como, al ser como de manera, ese es el área de manera transversal, entonces son como los más idóneos para llevar la gestión de los permisos y de todos los perfiles de usuario de todos los sistemas de la empresa, no solamente un ERP o del sistema del dominio de la empresa como tal, sino de los software como LIMS, también del laboratorio, de hojas de cálculo que las tengan compartidas en una carpeta para el área. Entonces, esto también tiene que estar como centralizado desde TI. Es el área más idónea para este tipo de responsabilidad, pues. Exactamente. Así que es súper importante esto que dice la OMS como tal.